sermón en manos de nuestro Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, en esta mañana, con mucho que agradecerte, Padre. Gracias por la vida, por la salud, por tu cuidado, tu protección, por tu provisión. Todo muestra de tu fidelidad y tu amor por nosotros, Señor. Gracias en especial te damos por esta iglesia, por darnos un lugar donde reunirnos, por tener la libertad para ello, Señor, porque tenemos tu palabra lista para ser expuesta. Y te suplicamos, Padre eterno, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones. Amén, Padre. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino solamente aquella que sea para la edificación de tu cuerpo, el cuerpo de tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bendice tu palabra, Señor, con la promesa que sabemos que siempre es cumplida, y que tu palabra nunca regresará vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu en esta hora, quita toda distracción de nuestros corazones y mentes, Señor. Permítanos estar en absoluta reverencia a la exposición de tu palabra. Lo agradecemos y lo suplicamos todo con el perdón de nuestras faltas, en el bendito y todopoderoso nombre de Dios Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Hemos estado estudiando en la Escuela Dominical el capítulo 8 de la Epístola de los Romanos, y el domingo pasado hicimos un esfuerzo por memorizar el versículo 1, del capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Espero que se acuerden de él. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espero que todavía se acuerden, porque hicimos el esfuerzo de memorizarlo el domingo pasado. Y explicábamos que en la palabra de Dios, cuando vemos este tipo de expresiones, algún versículo o frase que inicia con estas expresiones, es como una especie de conclusión, de resumen de lo que se ha dicho anteriormente. Y dice el apóstol Pablo: ahora pues, como una declaración contundente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de este versículo podemos derivar varias verdades. La primera, tomando la primera aclaración del apóstol Pablo, es que si dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, entendemos claramente que los que no están en Cristo están condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero los que no están en Cristo están condenados. ¿A qué están condenados? El castigo eterno. Otra verdad que podemos derivar de este versículo es, como explicábamos en la mañana, que si nosotros decimos que estamos en Cristo, nuestro testimonio debería de demostrar que estamos en Cristo. Es decir, que ya no nos permitimos ser controlados por los deseos de nuestra carne, sino que el Espíritu es el que controla nuestros pensamientos, acciones, reacciones, palabras, sentimientos, etc. De tal forma que nuestra vida de testimonio de que en verdad estamos en Cristo. Y el título del sermón de esta mañana es: ¿quiénes somos en Cristo? Es decir, ¿cómo podemos explicar lo que significa que estamos en Cristo? ¿Qué entendemos por esta declaración? Que el creyente está en Cristo. Obviamente entendemos que otra verdad que digamos de este versículo es que antes de venir a Cristo estábamos en, o le pertenecíamos a, o éramos de alguien que no era Cristo. Porque dice el versículo: ahora, antes no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que antes, usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos en alguien más, o éramos de alguien más, o hacíamos lo que alguien más quería que hiciéramos.
Todas estas verdades podemos derivarlas de este versículo, pero yo quisiera preguntar, si alguien le preguntara a usted, a ver, explícame, ¿qué quiere decir? ¿Qué entiendo? ¿Qué debo entender por esta declaración de que estás en Cristo? ¿Cómo me lo puedes explicar? ¿Qué le diría usted a una persona para demostrarle que usted está en Cristo? ¿Cómo le explicaría esa verdad? Porque es una verdad bíblica, está en la palabra de Dios. ¿Cómo podría usted, qué elementos utilizaría para decir, estoy en Cristo y eso significa esto y esto y esto? Y la intención de este sermón, una de las principales intenciones de este sermón, es que usted y yo salgamos de aquí no solo entendiendo lo que significa estar en Cristo, sino la magnitud de lo que significa estar en Cristo, y que esa verdad nos haga vivir en Cristo con toda la paz y el gozo y la tranquilidad, de modo que nada, absolutamente nada de lo que venga a su vida lo trastorne, que nada de lo que venga a nuestra vida, que Dios permita que venga a nuestra vida, nos haga sentir débiles o inseguros o con incertidumbre. Que salgamos de aquí con esta certeza, con esta seguridad, que cada paso que demos ya es, yo estoy en Cristo. Pero que usted entienda lo que significa estar en Cristo. Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. En este pasaje y en otro vamos a basar la explicación de lo que significa estar en Cristo. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y antes de leer esta epístola, permítame comentarle, esta epístola se escribió por ahí entre el año 60-65 de nuestra era. Y en ese tiempo, los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados y eran asesinados. Vivían en persecución constante. Y entonces el apóstol Pedro dedica esta primera parte de su carta para alentar a los hermanos en Cristo, para que no pierdan la fe, para que no se concentren en las cosas que están sufriendo, sino en la gloria que Dios tendrá para ellos. Y en ese tenor es que el apóstol Pedro escribe. Y dice el versículo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, y lo dirige precisamente a los que han sido expatriados, dispersados en las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el versículo 2, elegidos según la presencia, es decir, el conocimiento previo de Dios Padre, porque Dios Padre es omnisciente. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, léalo de esta manera, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el saludo es gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la certeza de la resurrección de Jesucristo es lo que nos hace renacer para una esperanza viva. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, eterna, no tiene fin, reservada en los cielos para vosotros que son los creyentes. Recuerde, el apóstol Pedro está animando a todos estos cristianos que estaban siendo perseguidos, masacrados por los judíos y los romanos. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, quiere decir en la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. En lo cual, en esta esperanza, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué seréis afligidos en diversas pruebas? Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis, a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Y en este pasaje encontramos dos verdades bíblicas que nos dicen qué significa estar en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? La primera verdad bíblica es que los cristianos estamos o somos elegidos en Cristo. Eso significa. Estar en Cristo quiere decir que Dios nos ha elegido, Dios Padre nos ha elegido para estar en Cristo. Usted y yo, si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, usted ha sido elegido por Dios. La condición es que usted haya aceptado a Cristo como su Salvador para poder ser elegido por Dios. Es decir, no me malentienda, porque lea el versículo 2, vea lo que dice el versículo 2, elegidos, ¿según qué? Según la presencia de Dios Padre, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, de que usted y yo íbamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces nos elige, en ese momento nos elige. ¿Y para qué nos elige? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, el pasaje no dice que Dios selecciona a algunas personas para ir al cielo y que Él mismo, que Dios sea el que elige a unas personas para irse al infierno. Eso no dice la Biblia. Eso contradeciría toda la Biblia prácticamente. Porque el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue por toda la humanidad, no nada más por los que se iban a salvar. Sé que usted sabe de memoria Juan 3:16. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo dice que Dios me envió a su Jesucristo para que algunos fueran salvos, para que los que Él escogió fueran salvos. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro versículo que nos asegura que la salvación, Dios ofrece la salvación a todo el mundo, es en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, escuchen, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está diciendo, de modo que es absurdo y es antibíblico, es una herejía decir que Dios elige quiénes se van al cielo y quiénes se van al infierno, porque Dios ofreció la salvación a todo el mundo. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún ser humano se pierda, sino que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento, que se arrepientan de su vida anterior, que vengan a los pies de Cristo. De modo que cuando decimos que estar en Cristo significa que Dios Padre nos ha elegido para estar en Cristo, no estamos hablando de la salvación, nos está hablando de una posición. Es decir, antes éramos del mundo, antes pertenecíamos al mundo, antes pertenecíamos, dicho claramente, bíblicamente, pertenecíamos a Satanás. Él es el que controlaba toda nuestra forma de vida, aunque no lo queramos entender y creer así. Pero es la verdad bíblica. Pero ahora hemos sido elegidos y hemos sido posicionados por Dios Padre en Cristo. Eso significa estar en Cristo. Ser elegidos para sacarnos del mundo, santificarnos, apartarnos del mundo y ahora estar en Cristo. Y tenemos la promesa de nuestro Señor Jesús de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios Padre. La salvación es eterna. Esa es nuestra posición en Cristo. Eso quiere decir estar en Cristo, que estamos en Él y que nadie nos puede quitar de ahí. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Amén. Y hay un pasaje paralelo a este que leímos del apóstol Pedro. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31.
entienda que está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los cristianos de Corinto, que vivían en la ciudad de Corinto. En el versículo 26 empieza diciendo: pues mirad, hermanos, y ahí queda todavía más claro, está hablando a los cristianos. Mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, nuestro llamado a ser cristianos. Que nosotros, o sea, refiriéndonos a los creyentes, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, es decir, no estamos en un poder de gobierno, ni tenemos muchísimo dinero, ni muchos de vosotros son nobles. Y dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, esas personas que creen que saben mucho y que por lo que saben, aunque se sepan la Biblia de memoria, creen que por lo que saben van a llegar al cielo, a esos no los escogió Dios. Escogió a los que claramente dijimos: es que no entiendo, Señor, ayúdame a entender. Sigue diciendo: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, aquellas personas que creen que van a llegar al cielo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. A esos no los escoge Dios. Escogió a los que somos débiles espiritualmente y que nos humillamos ante Dios y le dijimos: Señor, yo sé que no puedo ir al cielo por mis propios medios, ayúdame, Señor. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, no escogió a los nobles, a los que tienen mucha riqueza, a los que están en una posición de poder en el gobierno. No, escogió a los que sabemos, que reconocimos que necesitábamos la salvación. A los que vinimos a los pies de Cristo humillados, diciendo: Señor, yo no puedo por mis propios medios, quiero ser tuyo. A fin de que nadie se jacte en su presencia, versículo 29, es decir, que nadie pueda llegar ante la presencia de Cristo y decir: yo estoy aquí por mi sabiduría, por mi fuerza y porque yo era noble. No, nada de eso te lleva al cielo, absolutamente nada de eso. Ni siquiera asistir al templo todos los domingos, ni siquiera leer la Biblia todos los días, ni siquiera memorizar la Biblia, ni siquiera ayudar a los pobres, ni siquiera dar limosna, nada de eso te lleva al cielo. Lo único que te lleva al cielo es poner tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que creemos. Y los que somos cristianos, esa bendición disfrutamos de que ahora estamos en Cristo, no por nuestros propios méritos, sino porque venimos a los pies de Cristo humillados. Versículo 30, mas por Él, es por Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios Padre es el que nos pone, nos posiciona en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, antes de venir a los pies de Cristo, usted y yo no teníamos sabiduría, no éramos justificados, no éramos santificados, no éramos redimidos, pero por la sangre preciosa de Cristo, ahora somos sabios por la palabra de Dios, hemos sido justificados, santificados y redimidos por Cristo Jesús, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, en nadie más. Es decir, que el que llegue a los pies de Cristo, el que llegue al cielo, diga: estoy aquí por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, por la sangre de Cristo, no por mis méritos. El que se gloríese en el Señor. Eso es lo que significa, una de las cosas que significa estar en Cristo. Que usted y yo tenemos la certeza de que Dios Padre nos ha, por haber puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Dios, Señor, Rey y Salvador. Dios Padre nos posicionó, nos eligió para estar en Cristo, y la certeza de que nadie nos puede quitar de ahí, sin importar lo que venga en su vida. La segunda parte que podemos derivar también del pasaje que leímos de Primera de Pedro, es que los cristianos, los que estamos en Cristo, estamos guardados en Cristo. Es decir, somos protegidos por Cristo, cuidados por Cristo. Y acordamos que nos pidieron hace tiempo que memorizáramos el Salmo 121.
y seguramente a muchos como a mí ya se nos olvidó. Pero hubo un tiempo que lo memorizamos, y dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, está hablando a los creyentes, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, al pueblo de Dios. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día y la luna, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No es hermosa esta promesa? Eso es lo que quiere decir estar en Cristo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Ser guardados por Dios significa todo esto que acabamos de leer. Que Jehová guardará nuestra alma por la eternidad. Que Jehová no permitirá que nos deslicemos. Que Jehová nos guardará de todo mal. Y que Él guardará, cuidará, protegerá mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. De modo que si usted está en Cristo, si usted es verdaderamente creyente, usted está en Cristo, tiene esta seguridad. Tenemos esta seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento y que Él está vigilando, cuidando, guardando, protegiendo para que ni usted ni yo nos desviemos, nos caigamos, nos resbalemos. Él está siempre guardando y protegiendo nuestra vida. Y seguramente viene a su memoria el Salmo 23, versículo 4. Déjeme decirle por qué. No estoy diciendo, y quiero que quede muy claro esto, no estoy diciendo que en alguna parte de nuestra vida como creyentes, como cristianos, no estoy diciendo que jamás un creyente va a sufrir algo. No estoy diciendo que usted y yo jamás tendremos problemas, pérdidas, penas, dolores. Por supuesto que sí. Somos seres humanos y estamos expuestos a ello. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en todas esas pruebas, en todos esos problemas, aún en el valle de la muerte, Dios está con nosotros. Eso es lo que dijo el salmista David. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande, ¿sí lo recuerdo, no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la certeza de estar en Cristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso no tengo miedo, porque no voy por mis propias fuerzas, no voy por mi propia, no camino por donde yo quiera. No tengo temor, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infunden aliento. De modo que cuando alguien me pregunte qué significa estar en Cristo, significa que Dios Padre me ha posicionado en su Hijo Jesucristo y nadie me puede quitar de ahí. También significa que estoy guardado, protegido, cuidado por Dios Padre. Y Él cuida mi alma por la eternidad, mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso significa estar en Cristo. Ahora, claro que somos seres humanos y que de pronto el miedo puede atacarnos en una situación inesperada. Somos humanos, reaccionamos así. Pero en ese momento es cuando el Espíritu Santo, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, y en ese momento sabemos que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos fortalecerá y nos hará recordar que Él está en nosotros y con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos cada parte del camino, cada paso del camino. Y en tercer lugar,
los cristianos, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Significa que los cristianos somos receptores de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Escribió el apóstol Pablo a Tito, la carta a Tito en el capítulo 3, que tiene su Biblia, puede usted ir ahí para que tome nota de ello. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, y obviamente está hablando otra vez el apóstol Pablo a la iglesia, y se reconoce él dentro de este grupo, porque dice el versículo 3, porque nosotros, se está incluyendo el apóstol Pablo en esta declaración, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Alguno de nosotros puede ubicarse en alguno de estos calificativos, perdón. ¿No es cierto? El apóstol Pablo se incluyó. Versículo 4, pero cuando se manifestó, escuche, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se manifestó, dice Pablo a Tito, cuando se manifestó la bondad, el amor y la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Todo eso se manifestó en el momento en que usted y yo fuimos posicionados en Cristo. Estar en Cristo, ¿quiénes somos en Cristo? Quiere decir que Dios en su infinito amor, bondad, misericordia y gracia nos salvó para que pudiéramos estar en Cristo. Nadie puede decir, ninguno de nosotros puede decir que llegamos al cielo por nuestra justicia o por nuestras buenas obras. Nuestra justicia y nuestras buenas obras no son merecedoras del amor, de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios. Él no nos ama por ello. La mayor manifestación de la bondad, del amor, de la misericordia y la gracia, la mayor manifestación fue precisamente que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios. Sacrificar a su Hijo para que usted y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. ¿Qué significa entonces? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cómo puede usted explicarle a una persona quién es usted en Cristo? Espero que esté quedando claro. Lo veo con carita de duda. Si alguien me pregunta quién soy en Cristo, en base a estos pasajes puedo responderle, bueno, quién soy en Cristo significa que he sido elegido por Dios Padre para estar en Cristo, posicionado en Cristo. Quiere decir que Él me eligió del resto de la humanidad. Él me eligió, me sacó de ahí, me justificó, me santificó para estar en Cristo. También significa que por ser su Hijo estoy guardado en Él. Él me guarda, Él es quien me guarda. Porque estoy en Cristo, estoy absoluta y totalmente protegido. Escuchen, mientras usted y yo no nos salgamos del camino, Él nos puede proteger, Él nos puede cuidar, Él nos puede guiar. En el momento en que usted y yo nos deslizamos fuera del camino de Dios, estamos corriendo el riesgo, estamos saliendo de su protección
estamos saliendo del cuidado de Dios. Porque cuando usted y yo estamos en pecado, dice, lo estudiamos el domingo pasado, en Isaías 59, versículos 1 y 2, dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros. ¿Recuerda el pasaje? Cuando usted y yo caemos en pecado, nos separamos, nos apartamos de Dios y por lo tanto ya no estamos bajo su cuidado y protección. Pecar nos lleva a estar solos, a depender de nosotros mismos. Pero mientras usted y yo estemos obedeciendo a Dios, estamos bajo su cuidado. Él nos promete guardar nuestra alma por la eternidad y guardar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Eso significa, eso somos en Cristo. Y en último lugar, es que usted y yo estar en Cristo significa que usted y yo somos receptores, recibimos su bondad, su amor, su misericordia. Mientras no estamos en Cristo, no puedo recibir eso. Pero por su gracia, si estamos en Cristo, podemos ser receptores del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones, de la bondad de Dios. El mensaje de la carta del apóstol Pedro es muy simple. Le dice a los cristianos que estaban siendo perseguidos: no tengas temor de nada, no temas nada. Aunque estés siendo perseguido y sepas que vas a ser encarcelado y muerto por poner tu fe en Cristo, no temas, no tengas temor. Mejor concéntrate y piensa y recuerda quién eres en Cristo. Concéntrate en eso. Y ese es el mensaje que nos da a nosotros también. Que cuando vengan los problemas, las vicisitudes, cuando vengan situaciones difíciles, que no nos concentremos en esas situaciones, sino que recordemos que estamos en Cristo y que Él ha prometido, mientras no nos salgamos de su camino, Él ha prometido guardarnos. Pero si usted y yo, cuando venga un problema, nos enfocamos al problema y tratamos de resolverlo con nuestros propios medios y nos olvidamos que hay alguien superior a nosotros que puede resolverlo todo, entonces seguramente estaremos fuera de la protección de Dios. Concentrarnos en el problema o en la situación difícil no nos aleja de ella, no la resuelve. Concentrarnos en aquel que la puede resolver es lo que lo resuelve. No podemos, no debemos perder de vista cuando vengan las situaciones difíciles. Es lo que le dijo el apóstol Pedro a todos estos cristianos que iban a morir por su fe en Cristo. Usted y yo todavía no estamos amenazados así, pero tristemente con cualquier problemita luego nos testareamos y nos empezamos a alejar del camino de Dios. Y Pedro nos está diciendo: no, recuerda quién eres en Cristo. Y si te acuerdas de quién eres en Cristo cuando estés en problemas, te vas a mantener ahí. Y la promesa es que Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a dar su bondad, Él te va a dar su misericordia, Él te va a cuidar y a proteger. No te salgas de ahí. Así que yo creo que tenemos los creyentes suficientes razones para mantenernos firmes, seguros, tranquilos, en paz, gozosos aunque vengan las pruebas, porque sabemos que estamos en Cristo y que sabemos, al estar en Cristo, que hemos sido escogidos, que somos guardados en sus benditas manos y que además todos los días de nuestra vida, mientras no nos apartemos de su camino, seremos receptores de su bondad, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Mientras nos mantengamos en Él. ¿Podrá usted, después de escuchar este sermón, explicarle a alguien lo que significa estar en Cristo? ¿O todavía no sabe lo que significa estar en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo?
Mi oración, como dije al principio, es que usted y yo, al escuchar este sermón y estas porciones de las Escrituras, salgamos de aquí convencidos de que estamos protegidos por Dios Padre y que mientras nos mantengamos en su camino, nada nos puede apartar de Él y nada nos puede dañar. Que caminemos con esa certeza y esa seguridad, aunque venga cualquier problema, porque vendrán problemas. Pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Nada es más poderoso que nuestro Señor. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos los seres más bendecidos del universo. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Así es que espero que salga usted aquí sin ningún temor en su corazón. Oh, Nada, absolutamente nada. Pero también que entienda que si está en Cristo, debe permanecer en Cristo para poder disfrutar de sus bendiciones. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. 1 Juan 2:6. Y si andamos en su camino, si permanecemos en Él, seremos receptores de todas sus bendiciones. Amén. Vamos a terminar con oración y después vamos a entonar un último canto. Le invito a inclinar su rostro. Dios bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos asegura, Señor, nos recuerda que en todo momento de nuestra vida tú eres quien nos guarda, Señor. Tú guardas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Tú guardas nuestra alma, tú nos cuidas y nos proteges. Y solo nos pides, Padre, que nos mantengamos en Cristo, que permanezcamos en Cristo, que no nos alejemos de tu camino. Padre, fortalécenos, haznos siempre recordar que por tu infinita gracia, Señor, un día tú nos salvaste y nos enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nos diste a tu Santo Espíritu para darnos el poder, Señor, para mantenernos en Cristo. Somos tuyos, Señor, y estamos en esa certeza de que nadie nos podrá hacer nada, nadie nos podrá separar de tu amor. Fortalécenos siempre, Padre, y cada vez que tú permitas que en nuestro camino haya alguna prueba, alguna distracción, alguna pena, alguna pérdida, que inmediatamente, Padre, volteemos a ti, volteemos a ver tu rostro, Señor, a recordar quiénes somos en ti y que tú tienes el cuidado de nosotros si nosotros te lo permitimos. Bendice a tu iglesia, Padre, despídenos con tu bendición donde quiera que vayamos y permítenos siempre ser de testimonio para aquellos que crucen en nuestro camino, testimonio del amor de tu Hijo Jesucristo que mora en nosotros. Para honra y gloria tuya lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a estar en pie para entonar un último canto.